Bueno, ahora vamos a trabajar un pequeño extracto de las memorias de Reber, cuando habla de la lengua fundamental. Eh, es necesario trabajar mucho las memorias de Reber. Yo generalmente cuando hay clases presenciales trabajo hasta la genealogía, la historia familiar, todo el capítulo 2 fundamentalmente, que invito a que lean, donde arma toda su relación con Reber y toda la genealogía familiar de la familia Reber y la familia Fletching, eh, que son todos mensajes de esta genealogía de unas voces que hablan constantemente con él. Esas voces le traen la lengua fundamental, que es una lengua de neologismos. Voy a tomar un pequeño extracto cuando él habla de las almas purificadas. ¿Qué son las almas purificadas? Él dice que en un momento, fíjense que las memorias son un testimonio que él presenta a la corte para que le restituyan su derecho a seguir siendo abogado, a pesar de que no pueda asumir como juez. Y en ese testimonio, que son las memorias, que acá, están acá, que están las memorias, la sentencia, la opinión de los peritos, las opiniones del doctor Weber, del doctor Fletching y de los jueces que tienen que dictaminar si le restituyen o no sus derechos. En esas memorias, él no habla específicamente del momento en el cual se produce el brote. ¿Sí? No hay casi ninguna referencia al momento que lo designa un juez. Sí, todo empieza con unos días posteriores, la duermevela, donde se le impone la idea de que qué lindo sería ser una mujer en el coito, y ahí se le articula como una interpretación de que eso es una relación femenina con Dios, es decir, ser la mujer de Dios sería esta revelación que se le impone a partir de esa idea, esa intuición delirante de la duermevela, al despertarse, ¿no? Es decir, eso él lo llama la noche mental, ¿no? Y nunca lo define. Se dice, de la noche mental sobreviene, a partir de esta intuición, que se le impone a él, una construcción milagrosa. Y él va describiendo la construcción milagrosa. En la noche mental se asesinan almas, ¿no? Se asesina y hay un almicidio. Él utiliza el neologismo almicidio, asesinato de almas. ¿Ve? Y hay un asesinato de carnes, de cuerpos. Por eso también tuvo una asociación con respecto al apellido del doctor Fletching, porque Fletching en alemán significa carnoso, ¿no? Todo el sistema delirante empieza a interpretar signos tras signos, ¿no? Y eso impone ideas. Por eso es muy difícil explicarlo si ustedes no leen el texto, porque el texto le va haciendo una serie completa de asociaciones. Pero él habla de los que sobrevivieron, que son personas importantes, almas purificadas, en que veremos que hay nombres importantes de la historia. Ahí todo este contexto paranoide que se construye a partir de Dios y de Dr. Fletching, que los persiguen, que lo invaden, él se dignifica megalómanamente, esto es lo que veíamos, ¿se acuerdan los discursos y las estructuras del discurso? Poniéndose en comparación con, no sé, Goethe, el conde Bismarck, bueno, ya lo veremos. Cito a René. Las almas purificadas, en virtud del proceso purgatorio, se encuentran en el goce de la buenaventuranza. Ellos han aminorado, entre tanto, su conciencia de sí y se han fusionado con unidades superiores de otras almas. Estas almas son relevantes, como la de un Goethe, la de un Bismarck, la de un conde. Quizás deban conservar por siglos la conciencia de su identidad, hasta que ellas mismas terminen por asimilarse a complejos de almas superiores, como los rayos de Jehová para el antiguo judaísmo, como los rayos del Zoastro para la antigua religión persa. Durante la purificación, las almas aprenden la lengua del propio Dios. Esto que yo llamo la lengua fundamental. Esta lengua que habla el propio Dios es un alemán algo anticuado, pero sin embargo excesivamente vigoroso, que se caracteriza sobre todo por una riqueza
de eufemismos, es decir, de injurias. Traduzco. A ver, primera cuestión. Vemos que constantemente, y esto lo referencia, pero en el texto constantemente, hay una transmisión de pensamiento entre las almas purificadas y aquellas personas en la vida real que son almas purificadas. El doctor Fletching, hay varios personajes que le van encontrando. Y hay no solamente transmisión de pensamiento, sino estar en el mismo cuerpo muchas veces. Eso lo dice, yo en algún momento estuve en el cuerpo del doctor Fletching. ¿Por qué pasa esto? Por la relación especular. ¿Sí? Como hay una relación del narcisismo primario, no hay separación de cuerpo en el narcisismo primario. Entonces aparecen esos fenómenos que describe la psiquiatría, que son la transmisión de pensamiento. Yo puedo estar pensando lo que ustedes, a tiempos y espacios de distancia, ustedes están pensando. Yo sé lo que ustedes me están diciendo. Yo sé lo que ustedes quieren. Esa certeza que se me impone, en el cual no hay represión, en la idea que supongo y lo que yo proyecto sobre la realidad, es efecto del narcisismo primario. Él es un fenómeno que constantemente testifica el Reber. Después, la lengua fundamental es la lengua del gran otro. Como decir, la lengua común y corriente, nuestras lenguas, están castradas, porque nunca sabemos el último sentido de las palabras. Siempre las palabras del diccionario siempre están descompletadas porque el diccionario, la lengua, en realidad está castrada. La lengua no nos revela la verdad de que somos. En cambio, la lengua fundamental sí. La lengua revela la verdad. No es una lengua de la castración, sino una lengua que está garantizada por Dios, que es un otro que no está castrado. ¿Sí? Insisto, la lengua materna, la lengua que usamos, que está ligada al significante, no tiene dueño. Suponemos que hay un Dios que puede en algún momento decirnos la verdad, su verdad revelada. Pero no sabemos cuándo vendrá. Por ejemplo, esperamos al Mesías. Creemos que en un momento nos va a decir la verdad. En cambio es Reber, que habla la lengua de Dios, Dios directamente se lo dice, está presente en esa lengua. Es la lengua de un otro sin castrar. ¿Sí? Es una lengua que está ausente de equívocos. No hay dudas, ni equívocos, ni desplazamientos, ni chistes. Vamos a ponerlo así. No funciona el fenómeno del lenguaje. Vuelvo al ejemplo del esquema lambda, ¿se acuerdan? Sí. Como el otro está castrado y está reprimido y queda como una marca inconsciente, siempre surgen los equívocos, las vacilaciones, los sinsentidos en la relación del lenguaje entre un yo y el otro. Acá no, acá está todo aplastado. Entonces, ese esquema que tendría que estar desplegado está aplastado y lo que se impone en el delirio es la lengua sin castración. Lo que Reber claramente dice, la lengua fundamental. Dice, ¿qué característica tiene esta lengua? Dice, es una lengua de eufemismos. Es una lengua llena de voces injuriantes, de injuria. Dios lo persigue, lo sodomiza. Vamos a ver si leen el texto claramente y detenidamente, como Reber cuenta que Dios lo tortura, lo humilla. Esto es muy propio de la persecución paranoide. ¿Sí? Las voces, los mensajes que recibe, lo que interpreta del mundo, siempre es una injuria. ¿Sí? Es la intrusión del otro sin castrar, ¿no? Y que determina paranoicamente, veremos que la erotomanía y la serotipia no, en la paranoia específicamente, es un otro moral, obsceno, que entra, vamos a decir, dentro del pensamiento del sujeto sin obstáculo. Fíjense lo que dice, ustedes ven que yo uso como referencia un texto de Niederland que está en los textos de la materia, en las fotocopias, que es está el texto original, que lo pueden buscar en algún lugar, pero en el cuadernillo están las fotocopias de la revista Imago que trabaja sobre el texto de Niederland, que es un post-freudiano, que extraen trozos de los textos del padre de Reber. El Reber se llamaba Daniel Paul Reber. El padre se llamaba Daniel Gottlieb Reber, que llega a ser el primer, vamos a decir, uno de los primeros pensadores de la pedagogía moderna.
que había nacido principio del siglo XIX. Bueno, vean un poco, si pueden, googleenlo. Y el padre de Reber genera y escribe una pedagogía específica que aplica a sus hijos. Dice. Y Niederland investigan, y varios investigadores, pero particularmente Niederland es el primero, que investiga los textos del padre de Reber para ver qué efectos tienen, cómo aparece eso en el delirio de su hijo. Y fíjense lo que descubre Niederland, de muchas cosas muy interesantes. Pero yo rescato una que hace referencia, por ejemplo, al eufemismo. La mayoría de la obra de Daniel Gottlieb Reber contiene desde las primeras páginas una sombría descripción de la decadencia general de la sociedad, a la que hay que remediar. Al poderoso progreso del aspecto intelectual de la vida le corresponde un increíble retraso en el aspecto corporal del carácter y de la voluntad. El retraso se debe al aumento de la propensión al sexo, la inclinación a la decadencia y a la relajación, agravados de generación en generación, alcanzando en el presente un abismo, dice Daniel Gottlieb. Los héroes de nuestros tiempos están en los hospitales o en los asilos de locos. Tenemos el derecho a considerar la vida humana como una manifestación de dos caras: cuerpo y espíritu moral. Fíjense cómo está siempre relacionado. Ya veremos qué efectos tiene en el hijo: el cuerpo y los nervios y los mensajes morales, que se funden en una misma naturaleza complementaria. Medita que un Dios habita tu cuerpo y que este templo debe estar siempre cubierto de toda profanación. Fíjense cómo el padre dice esto, y esto parece como una verdad que se le impone al hijo en sus delirios. Su cuerpo está constantemente invadido por mensajes de Dios que entran por sus nervios. El cuerpo de Reber siempre es profanado por Dios. Carácter y dominio moral es un control absoluto del padre. Este padre, que aparece como verdad y queda suplantado especularmente por el Dios, es decir, el padre de la infancia es idéntico y dice los mismos mensajes prácticamente que le dice a Dios en su delirio, es un padre totémico, es el padre de la horda, ¿no? Es un padre sin castración, es un padre que domina a voluntad a su súbdito. Fíjense, hay otra cosa que dice, el Reber dice que la lengua fundamental está llena de eufemismos y es una lengua, dice, alemana muy primitiva. Fíjense lo que se dice del texto del padre, dice: lo que Reber denominaba el acto de fructificación, es decir, el coito, constaba por una parte de estrictas reglamentaciones en su pedagogía, ya que lo menciona de una u otra manera en todas las obras. La palabra que aparecía generalmente cuando habla del acto de fructificación era Lust, que en alemán significa placer, pero más frecuentemente era Wollust, que significa lujuria y lascivia, términos que en el contexto del siglo XIX representaban voluptuosidad carnal y concupiscencia. El término, según Niederland, que utilizaba el padre, esta lujuria, esta Wollust, tenía dimensiones históricas. Dice: la historia nos enseña de manera indiscutible que la lujuria y la voluptuosidad han arruinado la fuerza y la grandeza original del género humano en su conjunto. Y Niederland marca particularmente que este término Wollust era un término poco usado ya en el siglo XX. Es decir, era un término, por ejemplo, como el término podemos decir concupiscencia o lascivia, son términos muy antiguos que se usaban en otra época. Bueno, esto aparece como una verdad en el delirio de Reber. Es un alemán antiguo el que se me impone.